Ingeniero, buenas noches. Primero que todo, agradecerle la oportunidad de dejarme presentar nuevamente el proyecto. En este caso, pues ya entiendo la temática. Sinceramente, previamente no la había entendido. Pensé que era de pronto otra cosa. Pero pues en este caso ya con su explicación ya entendí hacia dónde debo enfocarlo. En este caso es un formulario para actualización de datos en una empresa, la cual tiene pues los datos principales, lo que es nombre, cédula, correo. Además le añado una fecha de ingreso. Esta fecha de ingreso se añade pues para definir qué día la persona ingresó al laboral y así poder llevar un control. Sector donde labora se define como llevar si labora en administración o en bodega o en algún otro sector de la empresa se puede definir tanto en texto, poder escribirle bodega, o si la empresa tiene identificados sus sectores y que la bodega sea el sector uno, pues le coloco sector uno para de pronto optimizar tiempos o ser un poquito más claros. Tengo la base de datos, una base de datos que creé, la cual tiene pues las mismas variables que tenía. En este caso, pues tiene un ID para que sea buscado por ID. Tiene un nombre, una cédula, un correo, una fecha, un sector, que son los mismos datos que podemos ingresar acá y son los mismos datos que me van a mostrar acá. Ahora pasamos a el backend para explicarlo y luego de eso ya mediante un ejercicio lo hacemos en el frontend. En el backend tengo principalmente las rutas. Estas rutas son creadas mediante pues los componentes que previamente se debieron haber creado. Estos componentes pues son de agregar datos, editar datos y listar datos. Lo que hago acá es enrutarlos, o sea, seleccionar ese título, por así decirlo, de agregar datos, listar datos, es enlazarlos para que me lleven a algún sector. En este caso, pues el título agregar empleados me lleva directamente a agregar empleados. Listar empleados me lleva a listar los datos. Y en inicio, pues me lleva a agregar datos, que sería pues el formulario principal. Qué pena, ingeniero, estoy un poquito enfermo. A continuación, pues ya viendo lo de las rutas, podemos ver el servicio que se creó. Este servicio se hace primero que todo para conectar la base de datos y segundo de esto, crear los componentes para poder hacer modificación, poderlos llamar, poderlos borrar, poderlos agregar o editar. Se hace mediante esto, se llama pues se retorna con un punto .tis cliente HTTP y se llama para poder ser modificados. Se llaman obviamente directamente desde la API. Acá la defino. La API es pues digamos el link donde va a estar mi base de datos. Luego de acá de un formulario, pues ya es el formulario y los componentes que lo tienen, el ID, el nombre, la cédula, que son los mismos atributos. Para pasar acá tengo pues los tres componentes que son el listar, editar y agregar, los cuales se deben hacer modificaciones específicamente en HTML, en el punto HTML, que es lo que es por así decirlo la parte gráfica, la parte que vamos a ver en el frontend. Acá podemos modificar, acá podemos crear y se nos va a ver evidenciado. En este caso, en el listar tengo el ID, el nombre, la cédula. En este espacio lo que hago es crear, por así decirlo, los títulos. El ID, nombre, cédula, para poder ser previamente llamados, o sea, este ID lo mencioné en el frontend, pero acá abajito con este datos.id lo que hago es llamar la información de la base de datos y que previamente sea visualizada. Tengo dos botones, uno de editar. Esto quiere decir que yo puedo editar el componente, editar el empleado, el cual me va a dirigir cuando le dé clic, me va a llevar a editar datos.
Y también tengo el de borrar registros, que sirve y tiene como función, valga la redundancia, borrar el registro definitivamente del frontend y también borrar el registro de la base de datos. En el punto TS lo que se hace es pues tratar de como ligar todos estos procesos para poderlos obtener. Digamos, acá lo que queremos hacer es obtener los datos. En este caso es que nos muestre los datos que están. Y acá lo que quiero hacer es borrarlos. Pues en este caso es el tema de borrar y el tema de modificar. Pasamos a editar. En este caso, pues en editar es un formulario al igual que agregar. Comparten el mismo formulario por el tema de que cuando yo agrego y me equivoqué, quiero modificar lo mismo que yo agregué. Entonces, por ende, tiene que ser el mismo formulario, en donde pues se definen atributos como lo es nombre, se definen el tipo, se puede escribir un placeholder en el cual es una instrucción de la persona que debe escribir ahí para poder ser más claros y ser más concisos, en donde pues tengo acá en el agregar tengo dos botones, que es el agregar, valga la redundancia, para agregarlo o para cancelar, es porque realmente no quiero añadir ese nuevo formulario. Acá lo que tengo es este de ng native validate, es para que la persona pueda y tenga y sepa que si no ingresa un dato, acá como lo defino, lo requiero, si no lo ingresa no puede continuar. Y lo que hace este formulario es, a la hora de querer editar, poder recuperar toda esta información. Lo que hago es toda esta información lo envío hacia una variable llamada enviar datos, la cual pues está en el formulario. Lo que hace es volverme a recuperar la información. Acá tengo en el TS, qué pena, pues acá defino, importo lo que necesito, los componentes los importo lo del formulario para poder construir el formulario, importo lo del CRUD service, que es muy importante, y lo de router, que es para poder ir a las rutas, para poder conectar esas rutas o links. Bueno, luego de esto pues acá defino los formularios con los atributos y acá lo que hago es enviarlo. ¿Cómo se agrega? Lo que yo hago, cuando lo agrego, lo envío. Acá en editar datos, en el HTML, como lo decía, es igual al de agregar. Sin embargo, acá en el de TS pues tiene, digamos, unos modificaciones, las cuales es ya definir los datos que me den una respuesta, o sea, que me den el dato que es, para yo poderlos visualizar. Lo que yo ya escribí necesito verlo. Ahorita vamos a pasar a mirar el frontend para poder hacer la prueba. Entonces, en nombre voy a escribir Carlos Oviedo. En cédula 100, 45, 48, 79. En correo le voy a colocar carlos@gmail.com. En fecha, pues tengo la ventaja de que acá me suelta el calendario. Entonces voy a decir que Carlos ingresó el 1 de noviembre de octubre del 2022. Él labora en bodega. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregarlo. Acá me lo agrega. Es el tercer componente. En este caso yo ya tenía previamente dos, los cuales la diferencia es que en sector pues los coloqué como uno, diferenciando que el área administrativa es 1 y bodega es 2. Eso ya es a petición de la persona. Si yo quiero acá mirar, entonces ahora voy a hacer la modificación. Quiero acá modificar, ya no quiero que sea sector 1, pero se me olvidó, entonces no me va a dejar pasar porque tengo que ingresarlo. Entonces tengo que colocarle acá administración.
lo modifico, me lo cambia. Ahora vamos a ver, este número 3 no estaba, entonces en la base de datos me va a aparecer y me tiene que también aparecer administración en vez del 1. Como podemos ver, acá en sector tenía 1 y ahora recargo la base de datos, me sale administración y me sale el ID número 3, que es Carlos Oviedo, que es con un número de cédula, que tiene un correo electrónico, que ingresó tal fecha y que tiene o trabaja en bodega. Ahora listo, quiero borrar el número 2, entonces ¿qué hago? En lista de empleados le doy en borrar, me va a solicitar si yo quiero borrarlo, si es correcta esa eliminación, le doy que sí, me lo va a sacar, recargo para poder visualizar de que efectivamente se me borró, voy a la base de datos y en la base de datos evidentemente se me borra también. Ingeniero, con esto creo que de pronto no se me haya olvidado algo. Nuevamente le agradezco la oportunidad, espero que en esta nueva oportunidad mi calificación pueda mejorar. Gracias a que pues ya hice de pronto, según como entendí, el proyecto. Muchas gracias, ingeniero, que esté muy bien.